En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Le mandamos desde aquí un gran saludo y una felicitación y un abrazo y nuestro reconocimiento de siempre a la revista Proceso, que está conmemorando su aniversario número 40 en la Feria Internacional del Libro. Hubo una mesa de debate de la que hablaremos más adelante con Juan Omar Fierro, que estuvo ahí el fin de semana en el Palacio de Minería precisamente con esta feria. Y bueno, ahí Proceso organizó una mesa de discusión interesante que ya vamos a recuperar, pero es muy importante la mesa per se, pero lo que queremos destacar es desde luego el aniversario de una revista fundamental, una revista fundada por don Julio Scherer, por Vicente Leñero, por Enrique Maza, por Rafael Rodríguez Castañeda, que actualmente la dirige, desde luego, y bueno, pues todo un equipo de periodistas que han hecho un trabajo espléndido, fundamental para nuestro país. Y uno de los periodistas que forma parte de esta revista fundamental que es Proceso es Jesús Esquivel, su corresponsal en Washington, que hablando de tema de armas, que hablando de asuntos por clarificar, presenta en el número que está circulando un reportaje al que hay que ponerle mucha atención porque estamos hablando de la compra de México sin restricciones de más de 300,000 armas. Jesús Esquivel habla de un contrato firmado entre el gobierno mexicano y la subsidiaria estadounidense de la empresa alemana Sig Sauer, que es fabricante de armamento. Prendió las alarmas en el Congreso de los Estados Unidos, pues el acuerdo le permitirá a México ensamblar y reparar armas de esa compañía durante 4 años sin necesidad de reportarle nada a Washington. Además, dice Proceso y Jesús Esquivel, además de lo inusual de la transacción, el monto es de 266 millones de dólares. El convenio pone en evidencia, según analistas, la intención de militarizar a las policías estatales y municipales mexicanas. Jesús Esquivel, te agradezco muchísimo, como siempre, que estés aquí. Déjame iniciar, pues precisamente con esto que titulas México compra sin restricciones más de 300,000 armas. Viene aquí el documento correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, viene también una carta de la Embajada de los Estados Unidos de América y todo un conjunto de informaciones que hablan de la compra del ejército, de las compras del ejército de estas armas, de esta subsidiaria alemana, subsidiaria en Estados Unidos de la empresa alemana Sig Sauer. Y viene la respuesta del Departamento de Estado y un conjunto de informaciones muy relevantes. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí. Un abrazo a Proceso, a ti y a todo ese equipo de periodistas y desde luego por este reportaje que hay que ponerle la mirada de atención que merece por todas sus implicaciones. Bienvenido, Jesús. Buenos días y te escuchamos con este tema. Buenos días, Carmen. Pues sí, sin duda se trata de un caso más en el cual la Secretaría de la Defensa Nacional busca la manera de evitar una supervisión de las leyes de Estados Unidos sobre la venta de armas a otros países. ¿Y por qué lo menciono? Porque como está señalado en los documentos y además en la solicitud de información que hizo el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, al Departamento de Estado, se evitó que Sig Sauer en Alemania le dijera no a la Sedena, porque en Alemania las restricciones para este monto de armas son muy severas, hacen muchos requerimientos y sobre todo se le da seguimiento al uso del armamento, que en este caso son de 300,000 a 400,000 armas en un plazo de 4 años, Carmen, que concluye en 2019. De ahí que la Sedena buscara a la subsidiaria en Estados Unidos, que está en el estado de New Hampshire y registrada en el estado de Delaware, en donde además no se cobran impuestos federales y estatales, es la zona libre en ese sentido, y no hay ninguna restricción. El propio Departamento de Estado, en la respuesta que le da al senador Leahy, le aclara que no hay ninguna restricción porque se trata de armas de fuego y bueno, deja ahí la interrogante de esta cierta complicidad entre el gobierno de los Estados Unidos y la Sedena, también en parte por los intereses que se tienen de esta fracasada lucha contra el crimen organizado, Carmen, pero creo que la evidencia es muy clara, como lo menciona el senador Patrick Leahy en estas preguntas que le hizo al gobierno estadounidense.
¿Por qué para el resto de las armas que se le venden a México sí hay supervisión, si hay un registro, si hay un condicionamiento, si son utilizadas o no en eventos donde se supone se violaron derechos humanos, y de ser así se suspende cierta asistencia a México? En el caso de este contrato con Sig Sauer, Carmen, no hay nada más que un cheque en blanco. Un cheque en blanco y bueno, la pregunta sobre esta adquisición masiva de armas, en todo caso, bueno, México ha ingresado a su territorio miles de armas por la vía legal y por la vía ilegal. No tenemos idea realmente, Jesús, de qué dimensión estamos hablando en términos de armamentismo, digámoslo así, en nuestro país. Hemos visto el crecimiento de la venta de armas. Tuvimos recientemente una entrevista con el tema de las armas provenientes de Alemania. Estuvimos en Berlín transmitiendo y un experto en la materia nos habló precisamente del tema del ingreso de armas a México, de la utilización de armas alemanas en México, incluso por encima de las restricciones que la propia Alemania le impone al gobierno mexicano para entregar armas en 4 estados de la República Mexicana, y en niveles de actuación policíaca básicos como lo municipal se encontraron armas en agentes municipales de Cocula, por ejemplo, cuando el tema de Ayotzinapa, un registro de armas alemanas, y eso, bueno, en Alemania fue un escándalo, en México no tanto, pero en Alemania fue un escándalo de primeras planas, precisamente lo que tiene que ver con ese tema. Y ahora pues lo que nos ofrece es Jesús, que tiene que ver con la adquisición vía una subsidiaria de Estados Unidos de esta Sig Sauer de Alemania, fabricante de armas, que ha concretado con el gobierno mexicano pues este acuerdo que le permite durante estos 4 años la manufactura en nuestro país de estas miles de armas, 300 o 400 mil armas que hará el ejército mexicano con el know-how alemán vía la subsidiaria estadounidense. Sí, y además esa es una de las preguntas que el mismo Departamento de Estado no supo contestar, como se puede ver en la carta. El senador Leahy le preguntaba si este acuerdo le va a permitir ya a México, a la Sedena, fabricar armas de fuego para las policías estatales, locales y federales. La respuesta no se dio, insisto, porque es ahí donde tiene que ver el quiebre entre lo que representa, Carmen, la subsidiaria en Estados Unidos y las condiciones como las que tú mencionas, que son más severas en Alemania. Además, lo destacable de todo esto, si se miran las estadísticas de la compra de este tipo de armamento por parte de la Sedena, es que desde la década de los 80s del siglo pasado, la cantidad máxima que se gastaba en este tipo de armas eran 40 millones. Ahora son 266 millones de dólares. El documento del Departamento de Estado, la notificación al Congreso, lo pone ahí. De ahí que prendiera las alarmas, digamos, en el senador Patrick Leahy, quien ha sido uno de los legisladores de este país que más atención le ponen al tema de la venta de armas y su participación, o digamos su involucramiento en actos de violaciones a los derechos humanos. Ya se le había suspendido en una ocasión a México cierta parte del apoyo de la iniciativa Mérida por precisamente preocupaciones del Congreso Federal, y el Departamento de Estado no tuvo más que notificar a México que le suspendía cierta asistencia. También es notable, Carmen, aquí un hecho claro, que al buscar una subsidiaria, lo que quiso la Sedena era evitar una especie de auditoría por parte del Congreso Federal de los Estados Unidos y del Departamento de Estado, y lo logró. El argumento legal es que en realidad no es una empresa estadounidense. Se menciona en el reportaje, como puedes ver, que en la junta directiva de esta subsidiaria hay alemanes que ni siquiera viven en Estados Unidos, viven en Alemania. Y bueno, todo eso forma parte del juego y los trucos de la industria de las armas. Es imposible, Carmen, no creo que alguien se atreva a hacer un cálculo de cuántas armas de manera ilegal entran a nuestro país procedentes de Estados Unidos. Sabemos que la frontera norte de México tiene un dueño, y el dueño es el crimen organizado. Ellos controlan todo. El único atisbo que al que nos podemos referir sobre la magnitud del problema fue el escándalo de Rápido y Furioso, y eso porque se le fue de las manos al gobierno estadounidense un operativo que pensaban iba a ser exitoso.
Ni más ni menos, pues Jesús Esquivel, estamos en todo ello. Gracias por estar aquí. Te pido un breve comentario para cerrar esta presencia tuya esta mañana en esta parte de la transmisión sobre el otro tema que tiene que ver con lo que ha generado el tuit de Donald Trump, la acusación directa de Donald Trump en contra de Barack Obama acerca de que lo habría espiado en tiempos de campaña. El tuit donde menciona que, bueno, está enfermo este muchacho, en pocas palabras le está diciendo a Barack Obama, y la reacción del FBI que está pidiendo que retire sus palabras, en pocas palabras, ahora sí que en pocas palabras, que retire lo dicho el presidente Donald Trump, porque pues el director del FBI, James Comey, le ha pedido al Departamento de Justicia que rechace directamente las declaraciones de Trump. Es algo verdaderamente insólito lo que está pasando en los Estados Unidos con estos temas. Sí, sin duda, porque en primer lugar la acusación que lanza el presidente Trump en su cuenta de Twitter no presenta evidencias. No hay ninguna evidencia del supuesto espionaje telefónico que ordenó el expresidente Barack Obama a su campaña presidencial. Ahora, lo de Comey es muy importante por este sentido, Carmen, que para realizar un espionaje, y más al nivel de un candidato presidencial como cuando era Trump, se requiere la autorización de una corte federal. Y el director del FBI le hace el pedido al Departamento de Justicia porque no existe esa solicitud a una corte federal para intervenir el teléfono de la campaña presidencial de Trump y más del entonces candidato republicano. Ahora, el mismo Trump en sus rabietas de Twitter se contradice, Carmen. Hay un Twitter que envió el sábado en el cual él dice que una corte le dijo no y da a entender al expresidente Obama. O sea, no existe un argumento. ¿Cómo pudo haber espiado sin una corte, sin la orden de una corte? James Clapper, quien fuera el jefe de seguridad, el jefe de nacional de inteligencia, este domingo a varias cadenas de televisión les dijo que no existe tal, que no hubo ninguna intervención telefónica. Ahora, creo que aquí el trasfondo de todo esto es el temor de la Casa Blanca a que se conozca la verdad de lo que hablaron. Y si hablaron de las elecciones presidenciales, los asesores de Trump y durante él como presidente electo con el gobierno de Rusia sobre los comicios presidenciales de los Estados Unidos. Creo que es una cortina de humo para tratar de desviar la atención, porque además el comunicado que emitió ayer la Casa Blanca, breve, a través de Sean Spicer, no le pide al Departamento de Justicia, Carmen, le pide a los comités de inteligencia del Congreso que lleven a cabo una investigación sobre el posible abuso de poder, no habla de espionaje, abuso de poder del expresidente Barack Obama. Y además, para zanjar y como para no dar explicaciones, el portavoz presidencial señaló que ni la Casa Blanca ni el propio Trump van a hacer más comentarios al asunto hasta que concluyan las investigaciones. Pues vaya panorama, Jesús Esquivel, que seguiremos muy de cerca. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Carmen, ¿Algo más, sí, Jesús? Sí, creo que es importante destacar. El viernes de la semana pasada, el Departamento de Estado emitió el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y créeme que creo que desde la época del expresidente Zedillo, ningún informe había sido tan duro en descalificar o reprobar el récord de derechos humanos en nuestro país. El decálogo es muy grande del tipo de abusos que se cometen en México, sobre todo señalando que el Ejército y la Marina, con sus elementos, siguen llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo el manto de la impunidad del gobierno. Es importante leer este informe, Carmen, porque además hace mención de que ahora los secuestros se realizan a todo nivel socioeconómico y la impunidad sigue siendo ese común denominador para que se cometan los abusos a las garantías individuales. Hace un apartado como para poner de ejemplo la gravedad de lo que se vive en México. Menciona la corrupción y aunque no habla directamente por nombre del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo pone como ejemplo de lo que esto representa
para la situación de los derechos humanos, la corrupción gubernamental, y vuelve a insistir en la impunidad que hay para castigar a estos funcionarios públicos que se roban el dinero del erario mexicano. Y establece, por ejemplo, que otros casos en los cuales se han hecho de manera formal acusaciones de malversación de miles de millones de dólares es en los estados de Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León. Pero como irónico, el informe dice, hasta finales de este año que concluye el informe, las investigaciones continuaban, como diciendo, pese a las acusaciones y a las denuncias, en México no pasa nada. Pues ahí está el informe, efectivamente circulando desde el viernes. Gracias, Jesús Esquivel, un abrazo para ti, un abrazo para Proceso en este aniversario. Gracias y buenos días. Buenos días, Carlos.